Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te voy a mentir, un poco nervioso. Está nervioso. Y eso que ¿Estudiaste? justamente me pasó lo contrario. Es ¿Qué? más, No estudiar. es más, si voy a pedir por favor que los conductores de este programa no me miren la computadora porque Ok. es vergonzoso. Igual De tenés todas maneras, como la computadora tiene un coso que no se ve, sí. como un anticopy, un Esta- antiespía. ¿Eso está a propósito o es una casualidad del Es de destino? mi novia. Oh, Oh. tiene el antiespía habilitado. No, no se ve. Pero no ¿por se qué ve, no digo se que ve. es vergonzoso lo que tengo escrito acá? ¿Qué tenés escrito? Vengo muy nervioso. Sí, eh, es especial para mí la columna esta. Eh, si bien esta columna no trata, por supuesto, de un análisis profesional de lo internacional, para la gente que está mirando, esto es también un aprendizaje constante para mí y un aprendizaje también para ellos. Eh, yo pienso que esto comenzó un poco en la pandemia, sí. un poco de entrar a la pestaña de internacional. No sé si eso se me dio por una cuestión de escapar a cierta realidad que creo que se viene manteniendo de la pandemia. No vengo sintiendo otro ambiente Sí, desde la pandemia y pienso que cuando miro para arriba hacia el mundo, no, medio que el mundo me dice estamos igual o peor. Claro. bien. Ahora, me dirán, che flaco, España no está peor que nosotros, pero porque el sentido económico, cuando se analiza lo internacional, no es el predilecto solamente, digamos, no hay que analizar solamente las economías. Si bien hablamos en la anterior, digamos, del advenimiento de la extrema derecha, se dio en un montón de países, Sí. no solamente en países que estaban complicados con lo económico. Pero ahí me di cuenta una cosa y tiene que ver con el invitado de hoy, que ya lo vamos a estar llamando, que hay una cuestión, digamos, por pensar que lo internacional es el Parlamento Europeo, la ONU, Estados Unidos. Me acuerdo que también había una obsesión en mí con las elecciones de Estados Unidos. Ajá. Las elecciones de Estados Unidos es como una droga. Es una droguita, digamos, es como Pero una droga fea, tipo Paco. tipo Paco. No es una droga sofisticada. Se podría ¿O sí? decir, O una sintética, voy a decir que es más bien una sintética así con una psicodelia. no sé con qué lo podrías comparar ya cuando estás hasta las 3 de la mañana sabiendo Para para mí- dónde se tira Arizona. Es la propia droga zombie que está de moda allá. La droga zombie. Es buena la droga zombie. Digo, yo sin saber mucho, sin seguirla, me da la sensación de que estás en un pozo complicado. Sí, Necesitas ayuda. pero de todas maneras vamos a tratar cosas, digamos, que van a ser aburridas, divertidas, pero siempre vamos a tratar de poner un foco en lo latinoamericano, lo regional, lo nacional y, por qué no, lo local también. Decía que esta columna me pone un poco nervioso y eso también es un síntoma, creo yo, de qué es lo que nos pasa con la temática, digamos. Las cuestiones de Medio Oriente, como a cualquier persona, o a la mayoría de las personas, siempre significan lejanía, Sí. o al menos es muy difícil encontrar muchas veces la relación. ¿Cómo lo conectás, digamos? O sea, Claro. Por supuesto, sé algunas cosas y otras no sé. Si bien no es el motivo de que tengamos el invitado de hoy, que él sabe mucho, pero como yo decía, bueno, vamos a tener el primer invitado que de esta columna van a ser invitados, como yo decía, nacionales y hasta internacionales. Bien. Y hoy va a ser el primero. Es por ese primer motivo, digamos, de traer invitados a la columna, pero sirve, digamos, para aclarar algunas cosas con respecto al conflicto. Vamos a hablar de Irán e Israel. Bien. Desde una perspectiva un toque más local o regional. ¿Cómo se Más relaciona, local digamos, de
cómo se relaciona ¿De con allá o con- más con local de Latinoamérica, acá? y De Latinoamérica. vamos a ahondar, digamos, de cómo se puede aportar desde otra perspectiva de lo internacional. Bien. Pero tengo, hasta que esté el invitado, tengo otras cosas. Ajá. Lo nombraban a Pepe Mujica. Todos los links que están son para ilustrar solamente, ¿no? O sea, pónganlo cuando ustedes quieran. La mala noticia con Pepe Mujica es que le detectaron un tumor en el esófago, Sí. lo que además se le suma a su enfermedad inmunológica que ya viene padeciendo, por lo cual no es tan fácil lo que le está pasando. Y en las redes sociales recibió, bueno, apoyo de Cristina, de Lula, de Rafael Correa. Recordemos que Pepe ya tiene 88 años. Qué grande Bien que está el vividos. Pepe, boludo. Y Estamos ahí que parta, ¿no? Ya estamos en el momento... sí, que se Ese. haga mártir, digamos. Sí. ¿Qué nos queda Lula como la representación de ese? De esa banda queda Lula y Cristina. Y bueno, Rafael Correa, que es el más joven de todos, ¿o no? Sí, y yo... Y Evo. Evo, Evo está bien. Es que bueno, con el golpe de Evo yo como que a Evo los tenía Guardado. Cajoneado. en algún lado estaba guardado Evo. Bueno, quedan un par todavía, quedan un par. También hay un contexto que no es lejano, que también hay elecciones en Uruguay este año. Medio que me da la sensación que con Uruguay, en cierta manera, las discusiones que están pasando y investigando un poco, no pasan más allá de lo electoral, Sí. porque hay muchas internas, digamos, entre los partidos históricos de Uruguay, que son el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio. Esas internas se van a definir el 30 de junio y después tenés las generales en octubre. Tenemos un tuit de Mati Mousset que me llamó la atención, que hay una cuenta que mucha gente cree que es Pepe Mujica Y no es. y no es. Pero lo más gracioso es que con la tilde azul, Twitter tiene que salir a aclarar que es una cuenta falsa. O Ay, sea, tiene tilde azul ¿Y y por dice, qué esta no es la tan- cuenta oficial del Pepe Porque Mujica. pagó el que hace la cuenta, mirá. tiene el tilde azul. Quien no tiene Twitter. Mucha gente dice que Elon Musk rompió la red social. Sí. Y es más, es muy creativa la cuenta porque es tranquilamente lo que podría el Pepe Mujica en esta situación, ¿no? Porque dice, en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Genio. Podría ser. Grande Claro. Pepe Mujica. Hashtag resiliencia, le podría haber puesto. Genio. Y acá, cosas que me acordé cuando estaba viendo lo de Uruguay, es que el Pepe Mujica, en términos de historias marvelizables, digamos, de Marvel, Sí, de Marvel también. el Pepe Mujica entraría totalmente en una película. O sea, su vida es tremenda. Tiene el documental en Netflix, que ya seguramente lo habrá visto mucha gente, que se llama El Pepe, una vida suprema. Está muy Estuvo buena. preso, tuvo No, muchas situaciones. no solamente él, sino que su novia, su pareja, su esposa, también tiene una historia súper marvelizable también. Hay un libro que se llama 38 estrellas, que habla sobre presas tupamaras, dentro de la cual estaba Lucía Topolansky, que es la esposa del Pepe, que también es muy recomendable porque habla mucho del contexto de la historia uruguaya con la dictadura y con el contexto político actual. Vos me vas avisando, Gastón, con respecto al... Vos metele. Ok. Después, otra noticia es que hubo marchas en Sí. Brasil y en Colombia en contra de los gobiernos de Lula y de Petro. En Brasil se da la particularidad que Bolsonaro está en la de decir que soy un perseguido político. O Entonces, sea, sigue en esa. recordemos que está en un juicio por los intentos de golpe de Estado. Sí. Y esta convocatoria se hizo en defensa de la democracia,
ahí Jair Bolsonaro en la descripción pone una cosa así como Dios, patria y familia, pero en brasilero. ¿Este Bien, video lo ¿sí? sube él? O sea, ¿esto Ese sube video él? lo sube él. Me hace acordar cuando Boca jugó la final, Ajá. que había gente así. ¿Eso es mucha gente o poca gente? Es Es para mucha ser Río de gente. Janeiro, Está marchando a la orilla de la playa, boludo. Es mucha gente. Mucha No gente. es la ciudad, que es más normal que las marchas sean multitudinarias. Me da la y está comprobado que esa imagen es real, o sea, es de la marcha esa y no de otra Sí. cosa. sí. Mira toda la sombrillita que hay en la marcha. Además hizo un acto, Bolsonaro, Ah. a lo Cristina, Mira. con el juicio pendiente. Y esto es importante tener en cuenta porque decíamos que el bloque de la extrema derecha en nuestro continente se conforma más allá de que estén en el poder o no, y más allá de las políticas en sí mismo, porque había una diferencia entre Trump, Bolsonaro y Milei, pero si hay algo que marcar, digamos, es que en el discurso que dio Bolsonaro lo rescató a Elon Musk, que estuvo reunido con Javier Milei. Sostiene que Elon Musk es uno de los grandes defensores de la libertad de expresión en el mundo. Es rarísimo. ¿Por Es qué como- se regocijan tanto con Elon Musk estos personajes? Me parece que es la filosofía de vida de Elon Musk que los encuentra. Elon Musk es un gran crítico de lo que se llama el establishment Ajá. en Estados Unidos. Es una figura que mucha gente que adhiere a ideas más cercanas a la derecha en Estados Unidos lo tienen como exponente. En su manera de manejar las empresas, en lo que dice, en su desarrollo espacial, empresarial, qué sé yo, pero lo tienen como referente. Más, hay personas que tienen ahí como que son outsiders, digamos, de todo, Sí. porque Elon Musk también es como un outsider empresarial, digamos, no piensa lo mismo que Bill Gates, por Claro, ejemplo. está en una lógica distinta. Está en una lógica totalmente distinta y también uno de los grandes orígenes, digamos, en Estados Unidos, y es también el método Rebord hace una parodia de eso, es un programa que es de un chabón que se llama Joe Rogan. Sí, lo tengo. Elon Musk, la primera vez que dice sus ideas, lo dice en ese programa, fumándose un porro. Ajá. Bien. Además, si ustedes lo buscan, Elon Musk, Joe Rogan, está el chabón fumándose un porrito y diciendo todo esto que dice ahora, ¿no? Claro. ¿Hace cuántos años fue eso? Y debe haber sido antes de la pandemia. Pero relativamente poco, digamos. Sí, sí, sí. Es más, los esquemas algunas veces de los streamings son muy propios de cierta cultura que se generó en Estados Unidos de outsiders de medios de comunicación. Lo alternativo en Estados Unidos muchas veces es de extrema derecha. Está, mirá. Ahí está. Un porrito. Ah, sí, vi esa. Un cañito se está fumando. Un cogollo. Hay un documental que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que habla sobre... hay una persona que se llama Alex Jones, que es una especie de Fantino, Sí. ahora, Ujú. que tenía un canal de streaming, digamos, que era muy visto y que, difundía cosas de extrema derecha. Ese documental habla de Alex Jones como culpable de una acusación que se le hace a padres de víctimas de un tiroteo. Él dice que esos padres, digamos, estaban armando todo para ir en contra de la legalización de las armas. O sea, Y allá es re heavy. fuerte eso, lo de las armas, digamos. Sí, sí, sí. El Y pool, además el las pool de- teorías conspirativas y la derecha también siempre súper En vinculada. una, siempre en una, la tierra reconectada. plana, cosas así, boludo, ¿qué les pasa? ¿Puedo decir algo? Elon Sí. Musk, así en criollo, igual de estúpido que todo, que los que lo valoran, entonces justamente atrae esa masa de estúpido. Sí, yo creo que acá tenemos una figura, yo creo que es más cercana al establishment en sí mismo, que es Galperín. Ah, Yo creo que es mucho más cercano a lo que conocemos como un empresario común y corriente, que Claro. defiende sus intereses, que los Juega la tuitea, propia, digamos. pero es distinto con Elon Musk.
Entonces en Estados Unidos es como todo esto, lo outsider no es solamente político, es de todo. Han logrado que la discusión traspase al cine, a los medios de comunicación, a las películas. Recordemos que había salido una película que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Sound of Freedom será? Sí, esa, que la gente pensaba que era una película oculta, digamos, o sea que los medios de Hollywood no querían mostrarla, claro. porque tenía que ver con unos casos de pedofilia que supuestamente el Partido Demócrata ocultaba. Claro. Entre otras teorías, Ojo, digamos, tiene mucho sumadas- que ver con Pizzagate, todo ese Sí. mambo, adrenocromo, todo eso tiene que ver. Sí, Todas tengo las una- teorías conspirativas. Todas. Te de digo, Estados es Unidos. que las teorías conspirativas y la derecha también se lleva bien. Tengo unas ganas tremendas de hablar de Estados Unidos igual, pero lo vamos a dejar para otra columna. Y bueno, en Colombia, Petro está haciendo un par de reformas. Recordemos que es el primer presidente de izquierda progresista, si es que se quiere, en Colombia, sobre todo, digamos, con un país con la complicación que tienen países como México, por ejemplo, que tienen el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, Presente, digamos. imagínense que todas las reformas que tenemos nosotros, para poner un ejemplo, aguinaldo, que no sé si lo tenemos después. Después de hoy, todo es posible que no exista. eh, Indemnización, vacaciones pagas, moratoria jubilatoria. Impuesto a las ganancias, que Son ahora todas vi que se cosas. aprobó, no sabía. Cosas que van ahí. Imagínense que todo eso venga un presidente que no exista, que venga un presidente y lo quiera poner. Claro. O sea, por ejemplo, él quiere hacer un sistema de salud más pública que privada, por ejemplo. Hay un esquema, digamos, de hacerla mixta, porque en Sí, Colombia claro. eso como que todavía como que no existe. Y necesita una reforma total en términos de seguridad por el tema del narcotráfico también. Claro. Entonces la gente salió a la marcha en protesta de estas reformas. Qué increíble. Son para mí cuestiones, digamos, no quiero caer en la batalla cultural. Pero Eh, ya caíste. ya caí, digamos. Entonces es un país que está como acostumbrado a ciertas cosas. Recordemos que también estoy cansado de recomendar series y todo lo demás, pero ¿vieron la novela? Sí, era una novela de Pablo Escobar, Sí. que era la que pasaban en Canal Narcos. 9. Sí. O la otra, la vieja, la que tiene como 1.000.000 de capítulos. La que... El patrón del mal, decís patrón del vos. mal. Patrón del mal. Claro. Que Ah, tiene un no, montón yo de vi capítulos. Narcos. Yo vi la versión yankee. Vos viste la versión ya. Por supuesto, no estamos avalando el asesinato, pero Pablo Escobar asesina a uno de los candidatos del Ajá. Partido Liberal. Sí, recuerdo. Y si ven esa serie, al candidato del Partido Liberal lo presentan como una cuestión bastante desde la familia, del cuidado, digamos, o sea, no presentan efectivamente sus políticas, digamos, de ese momento. Y Pablo Escobar, digamos, también se pone en el sentido de la izquierda, digamos. Sí. entre Claro, se comillas. pone como del lado del pueblo. ¿Seguimos, Gastón? Lo tenemos a Matías. Hola Sí. Matías, ¿cómo estás? ¿Así? Hola. ¿De una? Sí, le decimos Cachi. ¿Cachi? Sí, Bueno, ¿querés Ahora sí, presentarlo sábenlo. vos, ahora Nico? sí. Preséntalo, Nico, por favor. Bueno, estamos con Matías Cachiahue. Le voy a proceder a decir Cachi porque así lo conocemos. Ok. Estamos, como yo decía, digamos, con el primer invitado de la columna en el año. Matías fue secretario general de la Universidad Nacional de la Defensa. También es analista de Nodal y del Destape. Es politólogo y además voy a pasar un chivo de algo que hace el Cachi, pero que es bastante fuente de estas columnas muchas veces, pero después al final de la entrevista. ¿Estamos? Ahí estamos. ¿Cómo estás, Cachi? Un gusto. Uy, no se lo... No se Oye. escucha. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Banca un toque. Bancanos un toque, Cachi. Ahí está. Ahora, Ahora sí. sí. A Ahora ver. saludalo.
Ahí está, Hola, Cachi. hola. Hola, Ahí ahora estamos, Ahí te estamos perfecto. escuchando. Perfecto. Ahí está el cable virtual, me imagino. Bueno, Un primero gusto, compañeros, te compañeros. quería preguntar, más o menos ya adentrándonos en la entrevista, te voy a preguntar un poco algo salido de la temática por la que te convocamos. Hoy por hoy, cierto que los medios de comunicación, cuando vos entras en la pestaña de internacionales, más los medios hegemónicos y masivos, siento que lo internacional está establecido de una manera de la curiosidad, del dato de color. Hay muchas cuentas de Twitter también como Alerta Mundo, qué sé yo. Ujú. Quisiera preguntarte qué tan importante es sentar posición, o sea, tener una perspectiva del análisis de lo internacional, de que lo internacional sea analizado como un hecho político que se relaciona con lo local, con lo nacional o con lo latinoamericano. Es central, ¿no? Ahí un viejo estadista argentino, expresidente de la República 3 veces, el general Perón, decía que la política internacional era la única política verdadera, que todo lo que fuera doméstico, nacional, estaba necesariamente subordinado a lo que aconteciera en términos internacionales, ¿no? Eh, y me parece que es así y que muchas veces a la política argentina le adolece de esa mirada internacional para entender a dónde se inserta el país y qué partidos se juegan, incluso fronteras adentro, ¿no? Porque no se puede explicar, por ejemplo, el actual fenómeno de Milei si no comprendemos, sin ir más lejos, el fenómeno trampista, el movimiento del alt-right global y de la ultraderecha global, ¿no? A personajes como Steve Bannon, al hijo de Jair Bolsonaro, a Santiago Abascal de Partido Vox, ¿no? En ese marco es que aparece Milei, ¿no? Entonces, muchas veces la política internacional se ningunea, queda como una nota de color y en realidad terminan siendo las fuerzas determinantes en el sentido de las que dan contorno a lo que nos acontece, ¿no? Y en ese marco actuamos, ¿sí? Y a veces nos falta esa centralidad y que por suerte este mundo streaming nos permite dar estas discusiones y llegar a una penetración de estos debates que de verdad que en la prensa hegemónica no hay, ¿no? Ni por izquierda ni por derecha. Más metiéndonos en la temática de la entrevista, del conflicto Israel-Irán, veo que también relacionado con la anterior pregunta, veo que los medios hegemónicos, como te decía, están analizando como un ataque aislado, un ataque sin contexto, hasta incluso sin determinar el contexto histórico del conflicto. ¿Pensás que es así que se está tratando, Cachi? Y me gustaría preguntarte también, más allá del contexto histórico, que sabemos que más o menos 40 años, digamos, viene con el tema del conflicto, ¿cuáles son los hechos políticos más recientes que desencadenan ese ataque de Irán a Israel? Ahí el conflicto es de larga data, ¿no? El conflicto tiene que ver con el colapso del Imperio Británico y cómo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, al Reino Unido salir de lo que era por entonces mandato británico de Palestina, ¿sí? En el mismo día, ¿sí? Que el Reino Unido retira sus fuerzas armadas del protectorado británico de Palestina, luego de que eso haya sido también una colonia del viejo imperio otomano, del imperio turco, digamos, en el marco del colapso de ese imperio también en la Primera Guerra Mundial. O sea, es un territorio muy atravesado por la violencia imperial desde fines del siglo XIX, ¿sí? En adelante. Pero bueno, la salida del colapso del Reino Unido en ese Medio Oriente de manera directa, la salida del Reino Unido del por entonces mandato británico de Palestina, en ese contexto y en el mismo día surge el Estado de Israel. Y ahí aparece el conflicto en su génesis, ¿no? Un conflicto que se podría traducir sobre todo en la tensión que hay entre el mundo árabe, ¿sí? El mundo del panarabismo, y un enclave, ¿sí? Colonial, que es el Estado de Israel,
¿sí? Que surge, ¿sí? Artificialmente sostenido desde ese génesis por Occidente, ¿sí? Que tiene, por supuesto, una raíz histórica en las comunidades judías y en las comunidades, en el comunalismo judío de los kibbutz, ¿sí? Que estaban muy vinculadas a la izquierda y al internacionalismo del judaísmo, pero que tiene un sostenimiento, sin lugar a dudas, occidental para la construcción de algo que se conoció como el Estado de Israel en 1948. O sea, es una historia muy larga. Por supuesto que los últimos 40 años tienen un gran conflicto permanente, latente, donde además se incorpora la variable religiosa, que es la discusión entre ese judaísmo convertido no en religión, sino en ideología política, y eso es el sionismo, en esta idea de que una religión es también una cultura y una nacionalidad, ¿sí? Y eso es el sionismo, que entiende que el judaísmo tiene en Sion, en Jerusalén, eso es Sion, en Jerusalén, su capital, ¿no? Como nación, como pueblo, y que tiene derecho a construir un Estado ahí. ¿Sí? Esa es la génesis. Y ese mundo sionista confronta también, por supuesto, con la variable musulmana, dado que la mayoría de los pueblos árabes son de religión musulmana en sus distintas vertientes. O sea, el conflicto es re complejo, re largo, tiene esa historia y esa larga data. Es el conflicto que permanentemente emerge en Medio Oriente. El factor Israel siempre está presente de manera latente en todos los conflictos, en todas las guerras. Me refiero a la guerra de Irak, me refiero incluso más solapadamente al conflicto en Afganistán, me refiero a la guerra en Siria, iniciada en el año 2012 y que sigue siendo la guerra con más cantidad de años en el siglo XXI, porque sigue siendo un conflicto abierto. Y lo que pasó en el último tiempo es que ese conflicto, siempre latente y permanente, escaló. ¿Cuándo escaló? Escaló por una fecha precisa, el 7 de octubre del 2023, cuando la resistencia palestina, conducida por una organización político-militar llamada Hamas, en unidad realizó una operación militar en la Palestina ocupada. La Palestina ocupada se habla de los territorios del sur, sobre todo de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, ¿sí? Para hacer una acción, un golpe de efecto mediático y de propaganda internacional y intentar secuestrar rehenes judíos civiles para luego negociar esos rehenes civiles israelitas por los presos políticos palestinos que tiene el régimen de Tel Aviv. ¿Sí? Ensayó eso. ¿Sí? Esa fue la apuesta de Hamas, que es considerada por muchos actores un actor terrorista. Lo que hay que decir es que es una organización político-militar que es el gobierno del Estado de Palestina en la Franja de Gaza. ¿Sí? No es una estructura no institucional o parainstitucional, sino que es la representación política partidaria con un brazo armado, ¿sí? Que es distinto, se configura distinta a la política en Medio Oriente, ¿sí? Y que efectivamente ensayó el 7 de octubre esa acción militar conocida como Tormenta al-Aqsa. A partir de ahí el conflicto escaló, ¿no? Escaló sobre todo porque en esos rehenes civiles israelitas, Israel los utilizó como marco de justificación de una respuesta desproporcionada militar que realmente ha generado condiciones humanitarias realmente alarmantes para la humanidad, que es lo que hoy se vive en Gaza, ¿sí? Que podemos, por supuesto, entrar en detalle, pero no quiero monopolizar la palabra, así que córtenme, ¿no? No hay ningún problema. No, preguntarte, más acá como uno de los argumentos del ataque de Irán fue el ataque que hizo Israel al consulado en Damasco, que tenemos acá el antecedente de, por ejemplo, en términos diplomáticos, qué es lo que significa atacar una embajada con lo que pasó en Ecuador. Pero a esto se le suma que dieron de baja a 2 soldados de la Guardia Revolucionaria, y entre ellos el principal interlocutor con Hezbollah.
Así es, así es. El conflicto que escaló a partir de octubre de 2023 tiene un punto de inicio en la operación militar de la resistencia palestina conducida por Hamas el 7 de octubre. La respuesta israelita, que significó el bombardeo de toda la infraestructura crítica de Gaza. Gaza es una pequeña porción de terreno al sur de esos territorios, ¿sí? De 10 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo, en donde viven casi 2,5 millones de personas. Israel, en la búsqueda y en el intento de rescate, o utilizando eso como marco de justificación, bombardeó hospitales, instalaciones de agua, de electricidad, de servicios públicos, de telecomunicaciones, de internet, y bombardeó en una lógica de territorio arrasado la mitad norte de esa pequeña porción de territorio, una porción de territorio que está cercada, ¿sí? Se le dice que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, no pueden salir la población y eso significó que los que vivían en la mitad norte de la Franja de Gaza hoy están desplazados hacia el sur de Gaza en carácter de refugiados, en grandes campamentos, donde no hay servicios básicos elementales, donde falta la comida. No estoy diciendo nada que no haya denunciado, por ejemplo, Naciones Unidas. Claro. ¿Sí? Eso es lo que disparó que el conflicto se desatara a nivel regional. El segundo momento, este conflicto viene con los hutíes de Yemen, un gobierno parcialmente reconocido en términos internacionales que atacó y bloqueó militarmente el Mar Rojo y la ruta comercial que pasa por el canal de Suez y que conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo, ¿sí? Que donde pasa el 30% del comercio mundial, ni más ni menos. ¿Sí? Eso sucedió en noviembre del año pasado. Y el 1 de abril de este año, podríamos decir que hay un tercer momento cuando Israel ataca, bombardea a plena luz del día, a las 5 de la tarde, desde aviones F-35, bombardea el anexo consular de la embajada iraní en la ciudad de Damasco, Siria. Piensen que bombardearon a plena luz del día, ¿sí? O sea, bombardearon una capital de un tercer país, ¿sí? Para atacar una embajada, ¿sí? Bombardearon una embajada donde matan a 2 generales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que se decía, se planteó en la prensa occidental que eran los interlocutores principales entre el Estado de Israel y la organización político-militar Hezbollah libanesa, ¿sí? Es decir, Israel mató a sus interlocutores con una organización beligerante con la cual también está en el conflicto, ¿no? Lo cual habla de si matás al mensajero es porque querés profundizar el conflicto, no querés solucionarlo. Digo, no se mata al negociador nunca, salvo que quieras profundizar el conflicto. Y eso pasó el 1 de abril, algo que pasó inadvertido en la gran prensa occidental, pero que sí se puso en evidencia pública cuando Irán, como Estado, atacó a Israel con más de 300 drones y misiles el pasado 14 de abril. ¿Sí? Y eso marca de conjunto como un tercer momento del conflicto porque estamos hablando ya no de una guerra, no de un conflicto armado entre un Estado, ¿sí? Israel y organizaciones político-militares como Hamas, Hezbollah o los propios hutíes, sino contra una fuerza estatal equivalente, que es la iraní, ¿no? Y en ese marco el mundo estuvo en vilo de una guerra de esas características, ¿no? Con 2 países, con 2 fuerzas armadas constituidas, con capacidades tecnológicas de punta en ambos países y con ni más ni menos que capacidades nucleares en ambos países. Lo que, a lo que está pasando en Ucrania le agregaba un condimento internacional para pensar la idea de que estamos en la puerta de ni más ni menos de una tercera guerra mundial, ¿no? Esa pregunta te iba a hacer, ¿qué onda el G2, lo que se dice el G2, que es China y Estados Unidos en este conflicto? Y voy a caer en la pregunta tuitera, ¿hay posibilidades de una tercera guerra mundial? Hay posibilidades, sí. Hoy no es el escenario, como dicen los analistas, el escenario futurible. El escenario futurible hoy es que, salvo al Estado de Israel,
a ningún otro actor en Medio Oriente le sirve el escalamiento del conflicto. Israel sabe también que para escalar el conflicto necesita necesariamente del apoyo de los Estados Unidos. La actual administración de la Casa Blanca no está dispuesta a sostener un escalamiento del conflicto porque, digo, de verdad que abrir una guerra de carácter interestatal entre Israel y Irán en Medio Oriente, con lo que está pasando ni más ni menos que en Ucrania, donde hay también dos estados disputando, estarías hablando de que fácilmente esos escenarios puedan conectarse y articularse en esto, ¿no? En una idea de un escenario de tercera guerra mundial con conflictos armados articulados en más de un continente, ¿no? Eso es una guerra mundial. Entonces, no hay actores que hoy le convenga eso, salvo Israel. O sea, Israel se nota que está muy dispuesto a la tercera guerra mundial, a escalar el conflicto y a llevarse puesto de cualquier manera, con o sin consenso internacional, a los palestinos, sobre todo en Gaza. Y te consulto, aprovecho ahora, en este contexto, la postura argentina, la postura del presidente Milei, ante, bueno, sus primeros dichos de que, bueno, se iba a una tercera guerra mundial, que ya tomó una postura rápidamente, ¿cómo quedamos nosotros como país en este contexto? Les voy a hacer una pregunta, ¿se puede insultar en este streaming? Todo se puede hacer, está todo Como unos habilitado. pelotudos que amos los argentinos y argentinas. Eso, Es una buena respuesta. Sinceramente. sí, Perdón que si me corrí de la del análisis no serio se y entendió lo que riguroso, quisiste pero- decir. Lo que... un poco para ampliar un poco más la pregunta. Creo yo, desde... Marco, yo siempre fue como histórica el dicho de Argentina tiene que ser neutral ante los conflictos internacionales. Pero recuerdo dos casos en particular que fueron cercanos. Una con el conflicto Ucrania-Rusia, que en la gestión de Alberto Fernández la oposición pedía por favor un posicionamiento claro a favor de Ucrania. Y este conflicto que viene ahora. ¿Qué significa esto de una tercera posición internacional, digamos? O sea, que estos conflictos, más allá de los hechos políticos en sí mismos, Argentina tiene que ser neutral. ¿Qué significa? Significa no comprarnos conflictos ajenos y además entender en cada escenario en el que nos estamos metiendo. Y además significa, bueno, esta idea de tercera posición, que es obviamente una idea, digamos, una idea fuerza, podremos hasta decir que una doctrina, ¿no? Muy vinculada al peronismo, pero que es anterior, ¿no? Que tiene que ver con la doctrina Drago, de nuestros propios gobiernos oligárquicos, ¿sí? Y que tiene que ver con esta idea de paz, autodeterminación de los pueblos, diálogo, soberanía, ¿sí? y respeto de nuestro país también en el concierto internacional, ¿no? A mí lo que me preocupa sobre todo de Javier Milei es esta idea que además tiene un error epistemológico, conceptual muy grosero, es esta idea de que Argentina es parte de Occidente. Y nosotros no somos Occidente, nosotros estamos colonizados por Occidente, no hace falta irse a 1492 para entender el concepto. En todo caso, Argentina es parte del sur, no de Occidente, si uno tuviera que graficarnos en los puntos cardinales. Somos parte del sur global, tenemos problemas con Occidente, tenemos una porción de nuestro territorio ocupado de manera ilegal e ilegítima por una potencia militar extraterritorial como el Reino Unido, ¿sí? De nuestras Islas Malvinas, y lo caro que significa ese conflicto armado de 1982 en el Atlántico Sur. Entonces, nosotros no podemos tener una política de seguidismo de Occidente, entendiendo Occidente como ese norte global o ese mundo ordenado económica, política y militarmente desde Estados Unidos y Europa Occidental. Tenemos un conflicto, entonces, que podamos tener relaciones, sí, entendimiento, sí, ahora, seguidismo, no. Y ese seguidismo es muy peligroso. Sin ir más lejos, hay que recordar lo que significó y lo conflictivo que es, por ejemplo, recordar la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la Primera Guerra del Golfo,
¿sí? En la operación Tormenta del Desierto, donde nuestras Fuerzas Armadas intervinieron en contra de Irak luego de que ese país invadiera Kuwait, ¿no? Y lo que significó eso después en términos de la propia paz de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, no es joda, nada de esto de este seguidismo es gratuito, y ni hablar en torno a que este seguidismo nos aleja de la posibilidad cierta de recuperar nuestras Islas Malvinas. Es mentira que con seguidismo vamos a hacer una estrategia de recuperación, porque nos portamos bien, el Reino Unido se va a sentar en la mesa a negociar. Eso es mentira. Se va a sentar en la mesa a negociar cuando todos los actores del sistema internacional lo condicionen fuertemente, cuando tengamos unas Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva, cuando les sea costoso sostener un aparato militar como el que tiene Malvinas, o sea, como el que tiene Reino Unido en Malvinas y siendo una base de la OTAN. Entonces, a partir de ahí, del juego de la Realpolitik, vamos a estar en ese marco. Entonces, lo de Milei la verdad que es lamentable, digamos, pues es de verdad que es muy complejo, porque estamos metiendo el hocico, o este gobierno, a nombre de todas y todos nosotros, se está metiendo el hocico en un conflicto que no sabes medir las consecuencias. Es más, salís en defensa de Israel, ¿sí? Salís en defensa de Israel, ¿sí? Y te confrontás con Irán, y después resulta que decís que Irán es el Estado terrorista que atacó atacó la AMIA, ¿sí? Y resulta que si vos pensás que eso es así, que yo no creo que haya sido así, podríamos hablar de eso también, digo, pero ¿de verdad vas a hacer eso? ¿Vas a defender a Israel? Entonces, si vos crees que Irán te atacó, te va a volver a atacar. Entonces, ¿para qué te buscas una pelea? O sea, metés el hocico en un conflicto que no sabés medir las consecuencias, o no te importan las consecuencias, lo cual es gravísimo. Yo, de todas maneras, soy de lo que no cree que Irán haya sido el responsable de los atentados de la AMIA,